Y nada, bueno, pues vamos a ello. Antes de hablar de la noticia en sí, que es que Ferrovial ha anunciado que pretende migrar su sede social a los Países Bajos, ya veremos a ver si lo logra o no, me interesa hablar un poco de Ferrovial, porque yo esto lo he comentado con alguna que otra persona y me han dicho, pero Ferrovial, ¿qué es exactamente? ¿No? Es una empresa, pero ¿de qué? ¿Y qué importancia tiene? Entonces me interesa empezar por ahí a hablar de qué es Ferrovial y qué importancia tiene en la economía y en la política española, porque a veces se nos escapa eso y es un contexto muy importante a tener en cuenta. Así que lo primero que habría que hablar de a la hora de presentar Ferrovial es, aquí os presento un artículo de Andrés Villena, un compañero además de hace mucho tiempo en términos de economía, porque es economista, pero también de la asociación de Red MMT, en el que expone de una forma muy clara y sucinta cuál es el vínculo entre Ferrovial y la política española y por qué su éxito se debe a ese vínculo, ¿no? Tened en cuenta que Ferrovial es una empresa que nació durante el franquismo y es una empresa que se dedica a obra pública, fundamentalmente, sobre todo en sus orígenes. Entonces, claro, tened en cuenta que en esa época, de los años 50 del siglo pasado, no ganaba la empresa que fuese a hacer una obra pública por ser más competitiva, sino porque tuviese mejores vínculos con los gobernantes, que estamos hablando de una dictadura pura y dura. Entonces, eso es importantísimo a la hora de tener en cuenta cuál ha sido el germen y el origen de una empresa como Ferrovial, que en su momento pues no tendría mucha importancia, pero se erigió al calor de estos vínculos políticos que, como podemos todos imaginar, y os animo a que os informéis al respecto, no son ni mucho menos transparentes y dejan mucho que desear. Pero en cualquier caso, eso queda ahí como información. ¿Cuál ha sido el negocio? ¿Qué es lo que le ha permitido a Ferrovial crecer y hacerse una empresa importante en el IBEX 35 y en la política y economía española? Pues la obra pública, como yo os decía, ¿no? Desde el año, aquí tenéis en el artículo del País, que desde el año 1991 ha facturado pues más de 9.000 millones de euros en simplemente contratos con el Estado, con las administraciones públicas estatales, no estoy hablando ni siquiera de las autonómicas ni de las locales, donde Ferrovial también tiene mucho contrato público, sino que solo con la administración pública ya muchísimo dinero que ha logrado pues simplemente por hacer obra pública. Es decir, no estamos hablando de la típica empresa que nos venden los liberales o los economistas más capitalistas, que sería, yo qué sé, algo así como Amazon o como Google, que habría crecido o nacido desde un garaje y por mérito propio y por capital propio haya triunfado. No, aquí estamos hablando de una empresa que ha crecido al calor del dinero público. El dinero público, sin este tipo de contrataciones y licitaciones, pues no habría podido ser lo que es, ¿no? Importantísimo de cara a analizar luego la reacción de Ferrovial y también la reacción del propio gobierno. Como podéis ver también en la era Sánchez de los últimos 4 años, pues este tipo de contratos que han estado muy reducidos en la época de pandemia han llegado a más de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero que se ha embolsado Ferrovial haciendo obra pública, que no lo perdamos de vista, obra pública que es decretada, establecida, decidida por los gobernantes públicos. Entonces no es algo que surja de la propia iniciativa privada, sino que surge de iniciativa pública. Es decir, las autoridades públicas necesitan crear, yo qué sé, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, y entonces contratan servicios. ¿Lo podrían hacer por su cuenta con empresas públicas? Sí, pero en nuestro país se ha decidido desde hace mucho tiempo acudir a empresas privadas. Entre todas las que hay, Ferrovial, y ahora veremos por qué, ha ganado muchos de estos concursos públicos y ha realizado este tipo de adjudicaciones. En este gráfico tenéis más información de qué tipo de entidades públicas han sido las que han contratado este tipo de servicios, ¿no? Tenéis desde AENA para aeropuertos, ADIF para infraestructura ferroviaria, puertos del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la cantidad de dinero que ha ingresado Ferrovial y que explica su imperio. Vuelvo a lo mismo, lo explica por esos vínculos con una obra que se iba a hacer sí o sí. Si Ferrovial no existiese, esas obras se hubiesen hecho. Lo hubiese hecho otra empresa privada o pública por iniciativa de este tipo de autoridades, ¿no?
Ahora, ¿qué ocurre? Que en la actualidad ha cambiado mucho. Claro, Ferrovial ya no solo se basa en este tipo de licitaciones públicas, de contratos con la administración pública española, sino que se ha internacionalizado desde hace bastante tiempo y tiene negocios en otros países. Ahí lo tenéis: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ya Polonia, que sorprende porque tiene más de 6.000 empleados allí. Y luego ya un batiburrillo de otro tipo de países. Por cierto, los Países Bajos no están. En los Países Bajos, Ferrovial tiene 6 empleados, ¿vale? Un dato ahí a dejar, ¿no? Entonces, hay algunos que han salido a decir que Ferrovial no le debe nada al Estado español porque ahora solo el 18% de sus ventas se dan aquí en España. Pero claro, no te fastidias, después de décadas haciéndose de oro en España, y ahora veremos por qué, a través de qué prácticas corruptas e irregulares cuanto menos lo ha logrado, pues claro, te permite internacionalizarte, comprar empresas fuera, porque esto es importante. Ferrovial ha comprado hasta puertos en Londres y carreteras y de peaje en Estados Unidos, y eso solo se puede hacer con dinero que obtuvo en España, ¿vale? No es que llegue ahí por ser la mejor lo haya hecho, que bueno, no vamos a poner en duda las habilidades de este tipo de empresas. Obviamente son muy buenas técnicamente haciendo lo que hacen, pero sin esa cantidad de dinero obtenida en España no se podría explicar lo que se explica. Por cierto, algunos de sus negocios son muy criticados porque tiene como gestión autopistas de peaje en Estados Unidos que tiene un peaje variable en función de la demanda, que es una bestialidad, es un capitalismo atroz, ¿no? Si hay poca gente en la autopista, pues incluso el peaje cambia para exprimir al máximo al usuario, ¿no? Pero bueno, eso como información o como anécdota. Más información relevante sobre Ferrovial. Se suele ofrecer como ejemplo de empresa que evade impuestos, de utilizar una artimaña fiscal y financiera muy compleja, muy apoyada en despachos de abogados, para tributar lo menos posible, en este caso, las arcas públicas españolas. Y aquí tenéis un gráfico que se ve que desde el año 2020 no ha pagado ni un solo euro por impuestos de sociedades, que es el impuesto más importante que paga Ferrovial o este tipo de grandes empresas, o que debería al menos pagar. Pero es que si nos fuésemos a 10 años antes, solo habría pagado impuestos de sociedades en 3 años. Es importante tener en cuenta que Ferrovial no solo paga impuestos de sociedades, o no tendría que pagar solo impuestos de sociedades, también paga impuestos por el IVA neto, también paga impuestos derivados de tasas que se encuentre, pues, de vertedero, también paga cotizaciones sociales que son incluidas por Ferrovial en su propia contabilidad como impuestos, ¿vale? Lo digo porque también he visto en las redes gente diciendo: pero si Ferrovial paga un montón de impuestos en España, los impuestos que paga Ferrovial son los que tiene que hacerlo sí o sí, no se puede librar de ellos, las cotizaciones sociales o tasas por uso de vertedero, de espacios públicos. Pensad que en cualquier obra pública se ocupa el espacio público y hay que pagar tasas a las administraciones regionales y locales. Pero el impuesto de sociedades, que es la madre del cordero, que es el impuesto que debería ser el más importante, pues no lo paga. ¿Por qué no lo paga? Por un lado, porque se internacionalizó hace tiempo. De hecho, hace unos 4 años compró, perdón, germinó una empresa llamada Ferrovial International, si no me equivoco, en los Países Bajos, para utilizarlo como trampolín. Ya sobre esto hablaremos un poquito más tarde, para realizar una serie de operaciones de una forma mucho más opaca de lo que sería para tributar menos, ¿no? Pero en cualquier caso hay otro punto importante que ya lo he comentado en algún que otro vídeo anterior, y es que cuando tú tienes varias sedes en diferentes países, ya sabéis que los estados tienen algún tipo de acuerdo para que las empresas no paguen 2 o 3 veces por los mismos beneficios. Y entonces eso es un caldo de cultivo perfecto para que la empresa pueda decir: pues como los beneficios es algo contable, es algo abstracto, y esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión, las ventas y los ingresos de cualquier empresa es muy fácil de ver y de gestionar, porque es una variable observable, pero los beneficios no. Los beneficios es una variable no observable que se elabora a partir de un cálculo, de una estimación entre los gastos y los ingresos. Entonces la empresa, como Ferrovial, puede decir: oye, pues la mayor parte de los beneficios lo he obtenido en Irlanda, o en los Países Bajos, o en cualquier territorio de una baja tributación. Entonces le acaba dando, según su contabilidad, que en España tiene
pocos beneficios o incluso ninguno, o incluso pérdidas, ¿no? Y en España también hay un elemento fiscal que le permite a las empresas que han tenido pérdidas apuntárselas y luego deducírselas en los años siguientes. Por ejemplo, aquí en este gráfico podéis ver que en el año 2022 Ferrovial tuvo beneficio, pero como ya tenía créditos fiscales, pues este tipo de comodín del que os hablo, que le permite el Estado, se lo concede el Estado, has tenido pérdida, bueno, apúntatela y cuando tengas beneficio te las perdonamos, porque en su día tuviste pérdida y hay que compensar. Pues en el año 2022 tuvo beneficio, pero no pagó nada en impuestos de sociedades precisamente por esto. Así que como veis, Ferrovial no solo se ha hecho de oro gracias al dinero público y a las obras públicas, sino que encima apenas paga impuestos de sociedades, que sería el más importante. Y ahora vamos a ver cómo ha logrado ese tipo de obra pública. Pues a través de prácticas corruptas, irregulares, manipulaciones, cárteles. Todo esto no lo estoy diciendo yo, porque serían acusaciones muy fuertes. Todo esto lo dice la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, el organismo encargado de que las empresas no hagan trampas a la hora de conseguir obras públicas o licitaciones o cualquier tipo de actividad en la economía, ¿no? Entonces, aquí tenéis una noticia en la que se revela cómo Ferrovial ha obtenido durante décadas, concretamente 32 años, que se dice pronto, 32 años, casi mi edad, ¿vale? Ha estado todo ese tiempo llegando a un acuerdo con empresas de su sector con las que en teoría tendría que competir para ofrecer el precio más bajo y así que la administración pública le saliese lo más barato posible, llegar a un acuerdo con ellas para repartirse el pastel, para decir, ahora mismo esta obra en el Ministerio de Fomento para construir este aeropuerto me lo llevo yo, hacemos el paripé, me lo llevo yo, esto lo he visto en el Ayuntamiento de Madrid, ahora os lo comentaré. Y en la próxima que sea un puerto, no sé qué, te la llevas tú. Y lo que hacemos es poner los precios más elevados, nosotros como empresa ganamos mucho y el Estado le sale más caro. El dinero público se despilfarra de esta forma. Corrupción pura y dura, en este caso corrupción empresarial que está penada, está sancionada, está perseguida por la legislación española. Y de hecho, los economistas más liberales, más defensores del libre mercado, tendrían que estar absolutamente en contra de estas prácticas corruptas por parte de empresas como Ferrovial. No es la única, ¿eh? Multada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ahí lo veis, por más de 38,5 millones de euros en solo una de estas prácticas corruptas. Tienen muchas más sanciones y muchas más multas que no llegan a buen puerto por culpa de la justicia, por culpa de las artimañas legales y jurídicas que utilizan para salvarse, ¿no? Sobre esto, si queréis, luego hablamos un poquito más. Pero la clave es que los economistas liberales, defensores del libre mercado, tienen que estar los primeros sancionando, denunciando y criticando este tipo de prácticas. Pero lo que vemos es que gente como Rayo, como Lacalle, que han trabajado además para la Fundación de Rafael El Pino, ¿no? de la familia que... Bueno, muchas gracias por la suscripción, Pablo Cirici. Nos alegramos mucho, ya te lo digo. Pues este tipo de economistas que tendrían que estar criticando eso, lo que hacen es salir a defender los intereses de empresas como Ferrovial. Ahí se revela claramente cómo no son economistas liberales, lo que son economistas defensores de los poderosos. Y así de simple. Porque un economista liberal tendría que estar criticando a Ferrovial por haberse hecho de oro durante 32 años por este tipo de prácticas corruptas que ponen en riesgo el funcionamiento de la simple economía de mercado, ¿no? Como os digo, esto es información pública, lo podéis ver en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que yo siempre se lo pongo a mis alumnos para que ellos vayan viendo, porque de esto se habla muy poco, ¿eh? Las multas que reciben este tipo de empresas por ponerse de acuerdo, inflar los precios para repartirse el mercado y que a las administraciones públicas les salga más caro y que al final el coste público sea todavía más caro. Aquí lo tenéis, un cártel desde hace tiempo para explotar la red de carreteras del Estado. Fijaos la multa de 200 millones de euros, que eso es poco en comparación con todo el dinero que han facturado gracias a este cártel, pero bueno, ya sabéis cómo funciona la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Fijaos, aquí Ferrovial, o sea, no me quiero extender en eso, pero la información la tenéis ahí pública, transparente, para que todo el mundo la pueda ver. Como os decía, aquí justo detrás tengo un libro escrito junto con Carlos Sánchez Mato, que fue concejal delegado del área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, y pudimos vivir en carne propia este tipo de prácticas corruptas. O sea, en el libro tenéis mucha información, pero solo voy a decir que el caso más flagrante fue el de la empresa municipal de Madrid Calle 30, esa
carretera que circunvala el centro de Madrid, porque se la repartieron entre empresas de una forma absolutamente irregular, claramente corrupta, que está denunciado, veremos a ver en qué queda la justicia. Y, joder, eso es súper importante entenderlo, porque nosotros lo vimos en directo cómo utilizaban el dinero público en connivencia con los poderes políticos, que era el Partido Popular, para hacerse de oro, y al final el Ayuntamiento de Madrid pagaba mucho dinero público por cosas que ni siquiera recibía, ¿vale? Os cuento un caso anecdótico muy rápido que siempre lo cuento en clase, que es que según el contrato que nosotros podíamos ver, pues había que pagar 1 millón de euros por el mantenimiento de las cámaras de seguridad, de vigilancia del túnel de la M30, y cuando nosotros dijimos, joder, esto será mucho dinero, poco dinero, parecía mucho. Llamamos a los peritos para que fueran a echarle un vistazo y nos dijeran si eso era un precio razonable, y lo que ocurrió es que ni siquiera existían las cámaras de seguridad. Es decir, el ayuntamiento estaba pagando, existían unas pocas, pero no las 100 y pico que ponían el contrato y por la que se estaba pagando más de 1 millón de euros. Así que, como os podéis imaginar, dinero público dilapidado en beneficio de estas empresas, ¿no? Y no solo eso, porque esto es lo que conocemos, lo que no conocemos queda ahí, y en parte tendrá que ver, sin ningún tipo de duda, porque la fundación de la familia propietaria de Ferrovial pues iba contratando a ex cargos de los organismos que se encargaban de velar por la competencia. Es decir, esas puertas giratorias de siempre, si tú acabas contratando a alguien que te estaba vigilando, joder, pues parece que es que le estás devolviendo un favor, ¿no? En fin, esto queda ahí como sospecha, pero para que veáis las prácticas corruptas de Ferrovial. Hecho este primer repaso para entender y contextualizar qué es Ferrovial, cómo se ha hecho de oro, etcétera, etcétera, vamos a pasar a hablar de la noticia en sí. Que no merece mucha presentación, creo que todo el mundo lo sabe, se ha anunciado la semana pasada, el martes, que Ferrovial va a intentar migrar su sede social a los Países Bajos, ¿no? ¿Cuáles son las razones que han dado? Porque esto es súper importante. Primero vamos a analizar cuáles son las razones que han dado de querer mudarse, y luego vamos a ir analizando si tienen sentido o no. Y eso lo vamos a hacer con datos, información y argumento para que quede lo más claro posible, ¿vale? Uno a bote pronto puede decir, pues no tiene sentido, me parece que se van claramente para pagar menos impuestos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es un análisis más o menos riguroso y sosegado, apoyándonos en datos, gráficos y argumentos para ver hasta qué punto sus excusas o razones están justificadas y son razonables. Os la he resumido aquí en 3, porque lo tenéis, y facilitaremos los links, los enlaces a pues ese informe de Ferrovial que ha hecho público para explicar por qué quiere mudarse, ¿no? ¿Por qué quiere mudar su sede social? Su sede social, que sería solo pues pagar impuestos y poquito más, porque la propia Ferrovial aclara que él seguiría, claro, acogiéndose a las obras públicas que se harían en España, claro, porque es que es mucho dinero que tiene que ganar, ¿no? Eso no lo va a abandonar, obviamente, y todos los empleados que tiene aquí, que si no me equivoco están en torno a 60.000 en España, ¿vale? Tampoco es muchísimo, pero es verdad que es algo considerable, pues lo mantendría, ¿no? Entonces, ahí está donde yo os hacía lo de la encuesta para ver hasta qué punto esto tiene un impacto económico relevante en España. Pero bueno, sobre eso volveremos más tarde. Las razones son las siguientes. La primera es que quieren cotizar en la bolsa de Estados Unidos y consideran que hacerlo a través de los Países Bajos les da facilidades. La segunda es que les abarata la financiación, necesitan mucha financiación y estando en los Países Bajos les resulta mucho más fácil y barato hacerlo. Y en tercer lugar, algo de lo que se han desdicho ya hoy, pero bueno, está ahí en su informe y viene recogido, que en los Países Bajos tienen mayor seguridad jurídica, ¿no? Que viene a ser algo así como mayor seguridad a la hora de hacer negocios porque no te cambian las reglas del juego, como sí podría ocurrir en España, ¿no? Entonces, vamos a ir una a una analizando. La primera, cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Esa es la excusa o la razón que esgrime. ¿Tiene sentido? Vamos a verlo. Más de medio centenar de valores españoles cotizan en otras bolsas de Europa y Estados Unidos.
A ver, Telefónica cotiza en Wall Street desde 1997. BBVA, Santander, Iberdrola y un montón más de empresas cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, si estas grandes empresas lo pueden hacer, ¿por qué no Ferrovial? No está para nada justificado, no tiene mucho sentido. Dicen que le podría resultar mucho más fácil hacerlo desde los Países Bajos, pero sobre esto se ha posicionado la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo: no entendemos por qué Ferrovial dice que sería más fácil hacerlo desde los Países Bajos. No le consta a la entidad pública reguladora de los mercados financieros y los mercados de valores, concretamente los de la bolsa. Entonces, joder, ¿qué es lo que hay aquí detrás? ¿No? Porque la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dicho: oye, si hay dificultades, vamos a hablarlas con Ferrovial para ver si las podemos superar y facilitar el proceso. Pero Ferrovial sobre esto no ha querido hablar, no dice nada, directamente ha dicho: me voy a los Países Bajos porque allí, en teoría, puedo cotizar mejor en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, como os comento, no se entiende, no se justifica, no parece que sea una razón lógica, por eso aquí la tachamos. No parece que sea esta la razón ni principal, ni fundamental, ni prioritaria para mudar la sede social a los Países Bajos. Vamos a seguir con la segunda. Os recuerdo que la segunda es que les va a salir más barato, en teoría, estar en los Países Bajos, ¿no? Financiarse, más barato financiarse. La justificación es que, bueno, una empresa como Ferrovial, que es de alto capital, ¿no? Para hacer obras, pues necesitas una inversión muy potente en maquinaria, en infraestructura, pues bueno, pues necesitas recurrir mucho al endeudamiento, que no es necesariamente préstamos bancarios, puede ser también acceder a la bolsa o algún mercado financiero a través de bonos, ¿vale? Para financiarse. Entonces dice que desde los Países Bajos le va a salir más barato. Vamos a ver los datos. En este gráfico podéis ver que es verdad que en España las empresas tienen un tipo de interés más elevado en comparación con los Países Bajos. Aunque en los últimos años han quedado paralelos, prácticamente paralelos, ahí los podéis ver, ¿eh? Y además no es una diferencia muy importante, desde el 2 hasta el 2,5 son muy pocos puntos porcentuales y en la actualidad, como os digo, aquí ya en diciembre de 2022, en este gráfico podéis ver que España sí le sale un poco más caro a las empresas españolas acceder a un crédito, que por cierto, habría que ver hasta qué punto esto es culpa de los bancos españoles, pero bueno, ese es otro tema. Pero, joder, fijaos que es que no hay unos puntos porcentuales muy distintos, muy alejados de los Países Bajos. Ninguna empresa se va a otro país con el follón que supone, sobre ello hablaremos enseguida, solo para acceder a una financiación un poquito más barata, porque es una locura, no compensa. Por cierto, fijaos que en España el coste de financiación de las empresas es más barato que la media de la eurozona. Es verdad que también este tipo de empresas no solo se acogen a préstamos bancarios por parte de las entidades financieras, sino que también, como os digo, acceden al mercado de valores, ¿no? Emiten un bono y entonces a ver quién se lo compra, que le da dinero o a través de la bolsa, le da financiación para recibir dividendos o recibir intereses. ¿Qué ocurre? La justificación de Ferrovial ha sido que los Países Bajos tienen una calificación máxima en términos de rating, ¿no? De valoración, de ¿cómo decirlo? Solidez financiera. Y que está por encima de la de España, ¿no? ¿Esto qué es? Que hay gente que me lo ha preguntado por las redes. ¿Qué es esto de calificación AAA que tienen los Países Bajos? Es la calificación máxima que otorgan las agencias de calificación, que por cierto es un oligopolio, solo 3 empresas, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, controlan más del 90 y pico % de ese mercado, que se ha revelado por activa y por pasiva que son empresas corruptas, corruptísimas. Joder, que pusieron la máxima valoración a Enron en el año 2001, justo el mismo día que quebró, que le pusieron la máxima valoración insisto, a Lehman Brothers el mismo día que quebró en septiembre del año 2008, que le tenían puesta la máxima valoración a la deuda pública griega el mismo día que se mostraron todos los problemas y que casi quiebra. Es decir, aparte de un montón de información que os podría pasar, que revela que las agencias
calificación son corruptas y lo que hacen es hacer intercambio de favores. Yo te doy mucha valoración a cambio de que me compenses de alguna forma, ¿no? Pero en cualquier caso, partiendo de que eso fuese objetivo y razonable y no hubiese prácticas corruptas detrás, no tiene tampoco sentido que los Países Bajos tengan una valoración superior a la de España, porque tenemos la misma moneda, el mismo banco central, que puede evitar en cualquier momento una quiebra o insolvencia por parte de nuestros estados. Otra cosa es que lo haga, otra cosa es que esté dispuesta a hacerlo, evidentemente. Pero en cualquier caso, los Países Bajos no es el único país de la eurozona ni de nuestro entorno que tiene una valoración de AAA. Entonces, ¿por qué se van a los Países Bajos y no a Alemania? No tiene sentido tampoco ahí, no tiene lógica. Si de verdad están buscando una mayor valoración, podrían irse a cualquier otro país y no a los Países Bajos. Así que, ¿y por qué no se van a Japón? Aquí os pongo el tipo de interés tan bajo, fijaos, cerca del 1%, cuando en los Países Bajos está casi en el 3% ya, para las empresas. ¿Por qué no se van a Japón, donde el tipo de interés oficial del dinero no se ha aumentado y tiene una calificación de AAA, si no me equivoco? La verdad es que no lo he visto, pero da igual, Japón no va a quebrar, porque tiene un banco central que respalda su tesorería, su tesoro público. ¿Por qué no se van ahí? ¿Por qué se van a los Países Bajos? Está cantado, porque no tiene nada que ver los costes de financiación. Están buscando otra cosa. Si no, se irían, como digo, si buscaran mejores costes de financiación, se irían a Alemania o a cualquier otro país que tuviese también AAA o menores costes en los créditos empresariales. Y por último, ¿cuál es la tercera justificación o excusa a la que se han acogido? Que hay mayor seguridad jurídica en los Países Bajos. Seguridad jurídica quiere decir que las empresas que les hace gracia invertir en países donde las reglas del juego no van a cambiar, las leyes, los impuestos que van a pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si es verdad que en España hay poca seguridad jurídica, ¿cómo es posible que España reciba tanta inversión extranjera directa por parte de empresas internacionales? España recibe mucha inversión por parte de otro tipo de empresas extranjeras. ¿Por qué todas esas están equivocadas? ¿Por qué no se van esas empresas a países como los Países Bajos? Que por cierto, que también lo hacen por cuestiones de ingeniería fiscal y financiera. Pero en cualquier caso, ¿por qué España recibe tanta inversión financiera extranjera directa, concretamente, si no tiene seguridad jurídica? No tiene, seguridad jurídica, cambiar la regla o no es algo fiable para las empresas. No tiene sentido. Ahí veis que en algunos meses, ¿verdad?, que ha habido un bajón, pero eso se debe a la volatilidad propia del mercado. Y fijaos que es que hasta Ayuso y la Comunidad de Madrid no deja de sacar pecho todos los trimestres. Creedme que sé de lo que hablo, que lo he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid. En comparación con Cataluña, diciendo a Madrid, la Comunidad de Madrid llega muchísimo dinero por parte de las empresas, ¿no? Esto es simplemente por ser la capital, no es que Madrid y la política madrileña sea mejor, es que es la capital y tiene un centro neurálgico muy potente para las empresas. Y entonces, ¿cómo es posible que estén al mismo tiempo sacando pecho de que llega mucha inversión extranjera directa por parte de empresas que se fían de Madrid, pero digan al mismo tiempo que España no tiene seguridad jurídica? No tiene ningún tipo de sentido. Y no es solo eso, sino que es que hoy mismo hemos conocido como el director de comunicación de Ferrovial ha dicho textualmente que España está entre los países con mayor nivel de seguridad jurídica. Aquí tenéis el extracto concretamente. Pero leo literalmente. Con toda claridad le digo que España tiene y está a la altura de los mejores estándares europeos e internacionales de seguridad jurídica. Ya está. Nuestra filial tal va a seguir en España, seguiremos compitiendo y tal, y lo hacemos porque estamos convencidos de la seguridad jurídica del marco español. Entonces, se han desdicho. ¿Por qué se han desdicho? Pues no lo sabemos. Porque tendrán miedo al gobierno, como dicen algunos, o porque era mentira lo otro, o porque no quieren dejar mal a la cuestión política en España o la imagen de España frente al mundo. Pero bueno, lo que está claro es que no se va por una cuestión de seguridad jurídica, por lo que estoy argumentando, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Si ninguna de las tres razones más importantes que han aludido se sostiene, vamos a explorar la cuarta. La cuarta que ellos no han dado. Y luego veremos por qué no la han dado, más allá de quedar bien, ¿no?, con la gente. Que se trata de a ver si es que los Países Bajos van a pagar menos impuestos. Llámame loco, pero los Países Bajos, como todo el mundo sabe, es un paraíso fiscal, o al menos un territorio de baja tributación, o como ATAC insiste mucho, una guarida fiscal, porque paraíso fiscal tiene connotaciones positivas. Es un paraíso, pero en realidad es un sitio perverso porque está
robando dinero a las arcas públicas de los países, ¿no? Fijaos, ya esta noticia nos da un poco una señal, una pista, una sospecha de si de verdad se iban por eso o no. Porque Ferrovial, antes de decidir irse a los Países Bajos, pensó en irse a Luxemburgo o Irlanda. Dos paraísos fiscales totalmente reconocidos por las asociaciones internacionales dedicadas a la justicia fiscal, pero también por la propia Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por todos los organismos internacionales, como ahora trataré de argumentar y de facilitaros, ¿no? Hay argumentos por parte de los economistas de derecha o convencionales que dicen, no, pero si en realidad los Países Bajos tienen un tipo impositivo en el impuesto de sociedades levemente por encima del de España. Pero claro, es que no es el único impuesto que se paga, aparte de que cada impuesto tiene bonificaciones, exenciones. Si te quedas en el tipo impositivo no ves nada, hay que ir a la letra pequeña. Y fijaos, estar en un paraíso fiscal te da muchas más ventajas de las de simplemente pagar menos en el impuesto de sociedades, que eso también ocurre. Y aquí os he traído las que creo que pueden ser las más importantes. La primera es que en los Países Bajos se pagan menos cotizaciones sociales. Bueno, eso no será importante porque además tiene pocos empleados allí, pero es una bonificación, es una ventaja comparativa con España. El segundo es más importante y ha sido incluso cuantificado ya por alguna entidad como Sabadell, si no me equivoco. Y son los dividendos de sus filiales. Esto es muy sencillo de entender. Si tienes una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de Ferrovial, y transmite sus dividendos a España, pues en realidad, desde el año 2021 hay una bonificación para el 95%, una exención para el 95% de esos dividendos, pero el 5% sí está sujeto a tributación, sí se tiene que pagar impuestos por ello. Si en cambio tienes a Ferrovial en los Países Bajos, ahí la exención es del 100%, es decir, nadie pagaría por ello, esa empresa no pagaría nada, y estamos hablando de unos 40 millones de euros, que es mucho dinero para los mortales como nosotros, pero es verdad que para una empresa como Ferrovial pues no es mucho, pero bueno, es un ahorro que si finalmente se van a los Países Bajos acabarían teniendo, ¿no? Entonces eso es importante, no es solo mirar el tipo impositivo del impuesto de sociedades. Otra ventaja, el aplazamiento del IVA a la importación que tienen los Países Bajos, algo muy atractivo para las empresas, porque van aplazando este tipo de pago de impuestos relacionado con las actividades de importación, que en la práctica al final se acaba convirtiendo en que no acaban pagando casi nada por IVA. Otro tipo de ventaja, la exención por los intereses de los préstamos entre filiales. Vuelvo a lo mismo, si Ferrovial tiene una sede en los Estados Unidos que le hace un préstamo a Ferrovial en España, por los intereses que acabe pagando tiene que tributar, porque es una ganancia, es dinero que gana la empresa, aunque sea por parte de otra filial suya, y eso tiene que tributar. En cambio, en los Países Bajos no, ¿vale? Los Países Bajos tienen esa reglamentación, esa legislación fiscal y no se pagaría, así que eso es también otros beneficios, otras ventajas fiscales que obtendrían en los Países Bajos. Y por último, súper importante, y no me lo he encontrado en ninguna parte de las redes ni de los periódicos que he leído, los Países Bajos tienen firmados muchos más tratados bilaterales de protección de inversiones o tratados de comercio, ¿vale? Tienen firmado hasta 15 más que España. En los Países Bajos son 75 y en España 60. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo muy farragoso, muy jurídico, que la gente no le resulta atractivo porque es muy árido, pero es muy sencillo de entender. Si España, en Ferrovial, hace un negocio, vamos a suponer, yo que sé, en Perú, y la lía parda por algún motivo, porque la obra le va mal, es defectuosa y hay algún accidente o algún siniestro y la gente muere, si hay un pacto de estos, hay un convenio firmado, puede exonerar de la responsabilidad a la empresa. Pero si no está firmado, la empresa puede tener que llegar a pagar muchísimo dinero. Me he puesto en el caso más extremo de muerte, pero puede ser por impacto medioambiental, por violación de la jurisdicción o de la legislación laboral, la protección de derechos de los trabajadores, un sinfín. Entonces, los Países Bajos le dan más protección a la empresa Ferrovial. No es algo estrictamente fiscal, aunque también, sino que es también de protección laboral, como os digo, frente a cualquier tipo de problemática que pueda haber, ¿no? Pero más allá de estas ventajas que estoy comentando, es que todos sabemos que los Países Bajos es un paraíso fiscal que se utiliza como puente para realizar inversiones financieras. Por ejemplo, a España
el 40% de todas las inversiones a las que me he referido antes, que la mayoría van a Madrid, que Ayuso saca pecho y todo el rollo, el 40% pasa por los Países Bajos. Que dices tú, ¿por qué demonios desde Estados Unidos primero va a los Países Bajos y luego me llega a España? Pues muy fácil, porque así se ahorran un montón de pagos de impuestos que van asociados a esa inversión extranjera directa. Así que, y esto no es algo, insisto, que diga yo, tenéis información para aburrir en internet por parte de asociaciones internacionales como la de Justicia Fiscal, una asociación muy, muy rigurosa y muy objetiva. Aquí en este mapa veis cómo tienen clasificados los países. Los Países Bajos es un paraíso fiscal, ahí lo podéis ver. Hay otros que son menos un paraíso fiscal y otros más. ¿Por qué la inversión extranjera directa que recibe los Países Bajos, que es un país pequeño, que tiene unos 10 millones de habitantes, si no me equivoco? Es verdad que su economía es muy potente, pero no caben tantas empresas en ese territorio. ¿Por qué la primera es Estados Unidos, un país gigantesco, y el segundo es los Países Bajos? Y el tercero es Luxemburgo, que es todavía más pequeño. Luego el cuarto es China, un país muy grande que está recibiendo mucha inversión últimamente. ¿Por qué? Pues porque es un paraíso fiscal. Pues porque hay ventajas fiscales, menor tributación. Si es que tengamos que estar explicando esto, de verdad da pereza, pero es que en las redes todo el mundo, incluso gente de izquierda, dice, no, bueno, los Países Bajos no es un paraíso fiscal. Pues claro que lo es, que si no, ¿por qué recibe tanta inversión extranjera directa que luego se va a otro país? Porque son más competitivos, pero ¿de qué estamos hablando? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Tengo aquí más gráficos, pero de verdad que no quiero aburrir con ellos. Aquí tenéis pues los beneficios registrados por las firmas estadounidenses que van a paraísos fiscales. Ahí tenéis Puerto Rico, Singapur, la zona del Caribe, Suiza, Irlanda. Todos sabemos que esos son paraísos fiscales. Pues luego tenemos a los Países Bajos, además casi en un segundo lugar. Si hacemos una comparación con otros países, vemos que los Países Bajos dentro de la Unión Europea es que es casi el paraíso fiscal por antonomasia, ¿vale? Todos estos enlaces os los voy a dejar para que los podáis ver, si no, TV Zurda me puede hacer el favor de poner ya algunos links, pero todo es información pública y transparente. Es más, espera, que no sé si tengo aquí una, me he dejado una, no. Aquí, fijaos, la organización de Tax Justice Network hace una comparación entre paraísos fiscales y los Países Bajos salen cuarto. Todos sabemos que las Islas Caimán, que las Bermudas son paraísos fiscales, están en el segundo y tercer puesto, y el cuarto puesto en los Países Bajos, y el quinto Suiza, que todos sabemos que es un paraíso fiscal, ¿no? Pero es que hasta la Unión Europea le ha dado un tirón de orejas en muchas ocasiones, pero con los fondos de Next Generation, estos tan famosos, ¿no?, que se está hablando para la reconstrucción de la pandemia y todo el rollo, pues a los Países Bajos le ha dicho, te damos los fondos a cambio de que dejéis de ser tan paraíso fiscal y que esto es un memorándum que tenéis público también, para que los Países Bajos pues dejen de blanquear capitales, dejen de ser un paraíso de baja tributación y de opacidad en inversiones financieras, ¿vale? Entonces, para ir terminando, parece que lo más lógico es que la razón de fondo que no ha dicho Ferrovial y que ha ocultado, y ahora veremos por qué, es que los Países Bajos va a pagar menos impuestos, ¿vale? Aquí hay gente que me dice, oye, que los Países Bajos, Ferrovial ya paga pocos impuestos en España, y es cierto, ¿vale? Pero es que puede llegar a pagar menos en los Países Bajos, aparte de otras facilidades a las que me he referido que no son solo fiscales, ¿no? Entonces parece claramente que a los Países Bajos no se van porque quieran cotizar en la bolsa de Estados Unidos, no se van porque les sea más barato endeudarse, porque lo podrían hacer en otro país, y no se van tampoco porque haya mayor seguridad jurídica en los Países Bajos, como ellos mismos han reconocido. Entonces, ¿por qué no lo dicen? Pues aquí tenéis la explicación, es muy sencilla de entender. Si Ferrovial aludiese a que se va de España porque quiere pagar menos impuestos, entonces pagaría un montonazo en impuestos de plusvalía, ¿vale? Recordad, no lo he dicho, pero esto de irse a los Países Bajos sería a través de una fusión inversa, es decir, que la empresa de Ferrovial, que tuvo una hija y que le dio de alta en los Países Bajos, ahora la hija va a comprar a la madre. La sede de los Países Bajos va a comprar a la sede de España. Entonces se va a volver neerlandesa, holandesa, no sé cuál es bien el gentilicio de los Países Bajos, ¿no? Entonces esa empresa, al hacer esa fusión, va a obtener rentabilidad, va a obtener un mayor valor en acciones, en bolsa, en capitalización bursátil, en contabilidad, y pagaría muchos impuestos, a no ser
que la empresa aluda, acorde a la legislación, que no lo hace para pagar menos impuestos, sino por motivos empresariales, como la de cotizar en Estados Unidos, como la de todas las que hemos visto. Así que esta es la excusa de fondo, ¿no? Ferrovial se va claramente porque va a pagar allí menos impuestos y va a tener otro tipo de facilidades, pero lo que dice es que por una cuestión empresarial, que no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Entonces así se libra de pagar este tipo de impuestos que serían mucho, que serían bastante importantes, más allá de que hay algunas otras analistas, algunas otras personas, economistas, juristas y tal, que señalan que Ferrovial, al estar tan perseguido por la justicia en nuestro país, como estaba yo señalando antes, pues esta forma de irse le puede facilitar todo ese trámite o todos esos litigios, ¿no? Bueno, yo como del tema jurídico no entiendo mucho, dejo aquí la información. Puede ser otra explicación, pero sin ninguna duda que no lo expliquen es por esto. Y terminamos con lo siguiente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues el gobierno lo que quiere hacer es bloquear esto, ¿vale? Y está mirando a ver cómo puede hacerlo. Y parece que la mejor forma es si es capaz de demostrar que se va por no pagar impuestos, ¿vale? Si se va porque quiere pagar menos impuestos, sí que tendría pues mayor respaldo jurídico para impedirlo, aunque para nada es fácil y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Y la última artimaña o la última estrategia que están pensando en el gobierno es utilizar una ley, una ley que se creó en marzo, en mayo creo que fue, da igual, en el año 2020, en el momento de la pandemia, para evitar que con la caída tan bestia que se estaba dando en el valor de la bolsa de muchas empresas, alguien llegara desde fuera y la comprara a precio de saldo, ¿no? Esa ley se conoce como ley anti-OPA, ¿vale? Tiene otro nombre mucho más rimbombante, pero se conoce como ley anti-OPA para que no llegue una empresa extranjera y te haga una OPA, o cualquier empresa, no solo extranjera. Y entonces parece que se pueden acoger a esto, porque esta ley va a ser temporal por la pandemia, pero al final llega a durar hasta 2024. Entonces esto es algo que están ahora estudiando para ver si pueden impedir que la empresa de Ferrovial pueda migrar su sede social. ¿Qué es lo que ha propuesto Unidas Podemos? Bueno, para empezar, que no le den, o sea, que les quiten, que les devuelvan todas las ayudas públicas que ha recibido Ferrovial, que dependiendo del grado y del tipo de ayudas que pensemos, pueden ser muchas, pero pensad, por ejemplo, el rescate a las autopistas, ¿eh? Ahí Ferrovial ha recibido un buen apoyo público por parte de dinero público que cuenta, ya sabéis, como dinero del contribuyente, ¿no? Que no sea exactamente así. Ha recibido ayuda por ERTE. En el momento de la pandemia, todas aquellas personas que no podían trabajar, el Estado pagó su salario, ¿vale? Aparte de todas las obras públicas, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido manipulación y cártel por detrás. Entonces, parece lógico. Hay algunos que dicen, no, esto legalmente no se puede hacer, tú no puedes impedir, que a lo mejor, ¿no? Porque alguna propuesta ha habido por ahí de, oye, pues entonces que no se pueda volver a presentar Ferrovial a las licitaciones públicas, a los concursos públicos de las administraciones públicas. Y esto es cierto, no se puede hacer acorde a la legislación comunitaria, pero como explicamos en este libro, os recuerdo, en el ayuntamiento lo que hicimos fue implementar las cláusulas sociales, que lo que quiere decir es que tú como ayuntamiento no puedes impedir a ninguna empresa que participe en ese concurso, pero sí le puedes penalizar. Sí puedes decir, oye, si no cumple la brecha de género, la igualdad de género en su plantilla, unos cuantos puntos menos a la hora de hacer el baremo y la valoración de si vas a ganar la competición. Si tienes sede en paraíso fiscal, otros cuantos puntos menos. Entonces, eso no prohíbe a la empresa participar, pero se lo pone mucho más difícil. Eso sí se puede hacer. Y eso debería hacerlo el Estado, porque si Ferrovial pues quiere lo bueno de España, pero lo malo no, pues me parece a mí que, como se ha dicho, pues muy patriota no es, muy lógico no es, muy social no es. Ya sabemos que es un comportamiento capitalista, depredador, de hacer muchos más negocios, pero olvidándose de dónde viene y de lo que le debe a la sociedad española, ¿no? Eso como valoración personal, que ya sé que mucha gente pues piensa igual y otros no, ¿no? Y ya por último, otro tipo de movimiento, en este caso propuesto por Yago Álvarez en un artículo del Salto que os lo recomiendo, que sería simplemente acudir por parte ya de las instituciones europeas al artículo 116, ¿vale? Del Tratado de la Unión Europea, que establece que si en algún momento se considera que alguna legislación estatal como la de los Países Bajos, por baja tributación, perjudica a otros países, porque se pueda suspender, o al menos que no sea necesario suspenderlo de forma unánime, ¿no? Con el consenso de todos los países, sino con una mayoría en la que los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, pues no tendrían
mucho poder de voto porque son países pequeños, ¿no? Entonces, voy con unas valoraciones finales y terminaríamos. Volviendo a esa encuesta o esa pregunta que yo os compartía, ¿de verdad, si Ferrovial de verdad se marcha finalmente, va a suponer un impacto importante en términos económicos en España? Pues mi opinión es que claramente no, porque estamos hablando de solo unos cuantos millones de euros que, bueno, pues nos pueden sonar mucho, pero en términos presupuestarios no es mucho, ¿vale? De todo ese tipo de facilidades a las que yo os decía, de no pagar por los dividendos de las filiales, etcétera, etcétera, pero en realidad, si se siguen presentando los concursos públicos, si mantienen aquí sus puestos de trabajo, si van a pagar impuestos por tasa y por otro tipo como IVA, porque al final la mayor parte de los impuestos se pagan en el sitio en el que esté realizando la actividad empresarial. Como las cotizaciones sociales, como el IVA, como las tasas. Entonces la mayor parte de los impuestos se iban a seguir pagando aquí, las actividades se seguirían realizando, a no ser que las administraciones públicas, como yo propongo, pues no le den más contratos, pero en realidad aquí, en términos económicos, no hay mucho impacto. El impacto en todo caso es simbólico, es político, ¿no? Se ha ido de España una de las grandes empresas y se ha ido con su sede social, pero sinceramente esto ocurre en todos los países de nuestro entorno y no es el acabose, que es criticable por lo que yo estoy diciendo y todo el rollo. Sí, yo soy el primero que dice, se han llevado todo lo mejor de España y ahora quieren quitarse lo peor e irse y no contribuir. Eso es totalmente criticable, pero eso es una cosa y otra es decir que esto es el acabose y otro es decir que la economía va a ir fatal. No, las grandes empresas no le debemos prácticamente nada, porque al final, ¿dónde están generando el valor estas empresas? En obras públicas, que las podría hacer cualquier otra empresa. No son las empresas privadas las que generan el valor, son las administraciones públicas decidiendo qué acciones, qué obras públicas se van a hacer y a partir de ahí las empresas se están lucrando. Pero la iniciativa pública aquí es la clave. Entonces, a mí no me preocupa que se pierdan unos cuantos millones de euros en impuestos, ni eso va a hacer que vaya peor la economía, ni el empleo, como veremos a continuación en el siguiente bloque. Así que ya no puedo ver lo que habéis comentado en la encuesta, si eso me lo comentáis ahora, pero esta es mi opinión y creo que está más que argumentada.